venir a esta presentación de los resultados de, como sabéis, del índice de transparencia de las federaciones deportivas, que es la segunda edición. Entonces, tenéis ahí en la carpetilla el orden del día. Vamos a hacer primero la presentación, que es lo más importante, lógicamente. Luego hablaremos de otras cosas que simplemente un poco brevemente para que tengáis idea de lo que venimos haciendo, estamos haciendo ahora en curso, pero vamos, sobre todo fundamentalmente es lo que dicen, digamos, fundamentales los resultados de este índice. Simplemente deciros que en la carpetilla pues tenéis, digamos, pues aparte de orden del día, tenéis una documentación que es un poco, vamos a decir así, los aspectos más destacados, por decirlo así, una especie de nota de prensa que resume un poco todo lo que es el néctar, vamos a decir así, de este índice. Luego tenéis la valoración, el ranking, vamos a decir así, global. En todo caso, luego en internet también vais a encontrar más documentación, por ejemplo, el ranking de las distintas federaciones en cada una de las 4 áreas evaluadas, y vais a tener, bueno, algunas cosas más. Tenéis ahí la metodología también, un poco pues las áreas, la clasificación por áreas, así como el proceso metodológico que seguimos, un poco con el cronograma que hemos seguido hasta llegar ahora al mes de diciembre, que es cuando presentamos los resultados finales. Y también tenéis antes de ayer fue el Día Internacional contra la Corrupción. Entonces veréis al final que tenemos también, o que tenéis una declaración, un manifiesto que hicimos con motivo de ese día, dado que somos, bueno, una institución que a nivel internacional pues actúa, digamos, en las dos caras de la misma moneda. La cara positiva, propiciar la transparencia, y por otro lado, prevenir y combatir la corrupción. Por otra parte, pues, y en ese Día Internacional contra la Corrupción, pues veréis ahí lo que en definitiva propugnábamos, etcétera. No es el objetivo de esta presentación, pero bueno, también para que lo tengáis ahí a la vista. Y algunas cosas más, repito, que estarán a partir del mediodía en internet. Bueno, en definitiva, de lo que vamos a abordar en principio pues es sencillamente los resultados. Este es el segundo índice, o la segunda edición del índice de transparencia de las federaciones deportivas. Este índice, a diferencia del primero, que ya algunos de vosotros lo conocéis, o todos quizá, tiene menos indicadores. En vez de 50 tiene 30, y diréis, bueno, ¿y por qué habéis disminuido el nivel de indicadores? Hemos hecho, esto tiene también un poco su razón de ser, en que, digamos un poco, y además no la urgencia, pero sí que haya transcurrido desde principios de año que presentamos la primera edición. Normalmente los índices los hacemos cada 2 años. Entonces, ¿por qué hemos anticipado este? Fue una petición de la Liga de Fútbol Profesional, que nos dijo que de alguna manera ella, esta institución con la que tenemos acuerdos, colaboración, etcétera, nos pidió que colaborásemos en este sentido, en hacer este índice de alguna manera para utilizarlo como referencia a la hora de conceder al menos una parte de la subvención que ellos conceden. La Liga de Fútbol Profesional concede una subvención a las federaciones deportivas, y estaba interesada en que de alguna manera fueran transparentes, o estuviera vinculada a la subvención que tienen. Es una parte realmente no muy grande, pero bueno, una parte de la subvención que estuviera vinculada a la concesión, a la obtención de un cierto nivel de transparencia. Entonces, por eso pusimos un índice que pensamos que era el mínimo que tenían que alcanzar las federaciones deportivas para que se pudieran considerar mínimamente transparentes, vamos a decir así, y de alguna manera pues tener derecho a esa subvención, a esa parte de la subvención. Y es por eso por lo que de alguna manera pues hemos hecho un índice con menos indicadores, pero en todo caso pues se necesitaba que prácticamente estuvieran casi todos publicados para que tuvieran derecho a esa subvención. Pero en fin, es una cosa ya de la Liga de Fútbol Profesional. Nosotros lo que hemos hecho es un índice con todas las características de siempre, y por supuesto tampoco hemos estado desvinculados también de la Liga, que se entienda que nosotros no hemos ni siquiera dado los resultados a la Liga de Fútbol Profesional. Es un índice, nosotros somos una entidad independiente, y aunque tenga interés, lo hayamos hecho por supuesto desinteresadamente todo esto, de alguna manera sí hemos preservado como siempre nuestra objetividad y nuestra independencia. Y bueno, he aquí el segundo índice. También es verdad que las federaciones ya, cuando hay una segunda edición, terceras, etcétera, pues ya están más rodadas, ya tienen más interés,
porque saben que luego se publican los resultados, les critican a aquellas que salen mal, en fin, en cualquier caso, pues han mostrado un alto índice de interés, de implicación, nos han estado consultando estos 2 meses, que si este indicador, que si este otro, que tal, no todas, pero muchas, y de ahí que los resultados sean bastante buenos, o sea, en relación, vamos, con el índice, por ejemplo, del año pasado. Entonces, bueno, pues en general son bastante buenos. Hay algunas federaciones que siguen teniendo una verdadera asignatura pendiente con esto de la transparencia, como son las que salen las últimas, que algunas son bastante recurrentes en estas 2 ediciones. Luego está la Federación Española de Fútbol, que tiene un interés especial porque el fútbol es el deporte nacional. Aquí ya sabemos que somos 47 millones de especialistas en España sobre el fútbol, todo el mundo somos implicados, en fin, es una forma de hablar. Pero bueno, es una federación que su presupuesto es mayor que la suma de todas las demás federaciones, que las otras 64 federaciones, y la verdad es que ha mejorado notablemente en cuanto a la puntuación, pero bueno, sigue estando en una posición que no le corresponde si hacemos referencia al tamaño presupuestario. O sea que de alguna manera lo que venimos a decir también ahí se viene a demostrar en este y en otros índices que la transparencia no es una cuestión de tamaño, digamos, de presupuestario, que las entidades, ayuntamientos, etcétera, pues pueden ser muy pequeños, como los clubes de fútbol también, pues me acuerdo del índice de transparencia, pues equipos como el Eibar, en fin, muy pequeños, pues pueden ser los más transparentes, o sea que no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de actitud, de voluntad de ser transparentes y publicar todo aquello que puede interesar a los ciudadanos o a los aficionados, etcétera, etcétera, en este caso del fútbol. Entonces, por resumir muy brevemente, antes de dar paso pues a las intervenciones de Alberto Palomar y de Jesús Sánchez-Lambás, que son las personas que presentamos, como sabéis, el primer índice lo mismo. Alberto es que, aparte magistrado, es un experto, como ya conocéis algunos de vosotros, que estáis vinculados al mundo del deporte, un experto deportivo que nos ha ayudado ya desde el inicio de este índice, la selección de los indicadores, la corrección de los borradores, etcétera. Y luego Jesús pues es miembro de la Junta Directiva de siempre, secretario general nuestro, y bueno, pues es también, no sé si es tan experto en temas deportivos, pero es muy experto en temas jurídicos. Y bueno, pues somos las 3 personas que vamos a intervenir en este acto. Bueno, por resumir muy brevemente, la puntuación media, que es lo que nos interesa a nosotros, al margen de que hay algunas que dejan bastante que desear, pero bueno, lo importante es que ha sido 86,3 la media en general, sobre 100, que está muy bien. El año pasado había sido 53,8. Y luego, simplemente por mencionar aquellas federaciones que han obtenido la máxima puntuación, que han sacado, por decirlo así, matrícula de honor, pues veis que son tiro con arco, golf, piragüismo, hípica, ciclismo, baile deportivo, montaña y escalada, tenis de mesa, hockey, orientación, tenis, deportes para personas de discapacidad intelectual, triatlón y squash. Entonces, bueno, de alguna manera son las que pues han sacado la máxima calificación, y algunas de ellas, por ejemplo, squash, triatlón, deportes para personas con discapacidad intelectual y tenis, pues habían obtenido una nota muy baja en el año anterior, y se ve que han mejorado, se han puesto las pilas y han mejorado bastante este año. Luego hay 25 federaciones con sobresaliente, 17 con notable, 6 con aprobado, 3 con suspenso. Entonces, bueno, pues en fin, pero incidiendo más en el hecho ese de que una federación, las que han sacado 100, que son 14, las tenéis en el ranking, no las hemos ordenado alfabéticamente, que no, sería una cosa un poco aleatoria y tal. Las hemos ordenado teniendo en cuenta que todas han sacado 100, pero teniendo en cuenta la puntuación que sacaron el año pasado. Entonces, por ejemplo, tiro con arco, que sacó la máxima puntuación, vamos, o quedó la primera el año pasado, pues si fuese por el alfabético hubiera quedado pues ahí abajo del 100. Entonces, bueno, pues parecía que tenía un mérito, no aleatoriamente por el alfabético, sino aquellas que sacaron una mayor puntuación el año pasado, pues por eso han estado este año ordenadas así, pero en todo caso han sacado todas 100, o sea que la puntuación es excelente en las 14, pero las hemos ordenado de esa manera. Entonces, por ejemplo, tiro con arco es una federación muy pequeña, en cuanto a presupuesto al menos, con 1 millón de euros más o menos, pues 100, como pone ahí, 150 veces inferior a la de fútbol, por ejemplo, que tiene 170 millones de presupuesto. Pues bueno, pero bueno, también es verdad que fútbol sacó una puntuación de 27 el año pasado y ha sacado este año una puntuación de 85, aunque ha quedado en un puesto bastante discreto, en el puesto 52, pero bueno, hay que hacer notar también la mejora. Y bueno, pues básicamente luego están las clasificaciones por áreas de transparencia, etcétera.
Pero en fin, eso ya queda un poco al detalle de lo que queráis comentar o ver vosotros. Simplemente, y ya acabo con ello, mencionar, comparando con el año pasado, pues que, por ejemplo, hay algunas que, por ejemplo, fútbol americano, el año pasado sacó 17 y este año sacó 90. Quiero decir, por resaltar un poco, aquí lo que intentamos es ser positivos y resaltar las que tienen más, han hecho más esfuerzo, más mérito, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, fútbol americano 17 a 90. Por ejemplo, otras que han mejorado bastante, colombicultura de 23, el año pasado 86,7. Luchas olímpicas, el año pasado 25 y este año 95. Motociclismo, el año pasado sacó 26 y este año sacó 28,3. Piragüismo, bueno, piragüismo es que ha estado bien en general. Y surf, pues había sacado 18 el año pasado y este año 86,7. O sea que hay algunas que todas han mejorado en general, pero hay algunas que simplemente destacar que han mejorado bastante. Además se notaba mucho en todas las preguntas que nos venían haciendo, el interés que mostraban, un borrador, otro borrador. O sea que hay algunas que se han preocupado bastante más que otras, por ejemplo. Y bueno, este es un poco el resumen así de los primeros resultados que se puede decir de lo que ha sido esta segunda edición del índice de transparencia de las federaciones deportivas, y luego hay muchos matices, muchos comentarios que pues vamos a pasar primero la palabra a Alberto Palomar, que tiene un compromiso urgente, se va a tener que ir dentro de un ratito, y así pues nos da un poco la posibilidad de su valiosa y experimentada opinión. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo a presentar el índice. Yo creo que efectivamente este índice lo único que demuestra, o lo que sobre todo demuestra, es que este es un sector que parece que se lo quiere tomar en serio. Desde luego los resultados son en general muy superiores a los que presentamos la otra vez y por tanto digamos, yo creo que estamos en una buena línea, que las federaciones, al margen de que esto esté vinculado o no vinculado a ningún proceso de subvención, pero al margen de eso yo creo que en general la gente ha entrado en esta línea y quiere entrar en este proceso, ¿no? Bueno, simplemente por decir, curiosamente los que aparecen abajo son federaciones que a la mayor parte de nosotros nos consta que tienen problemas de gestión. Es decir, que yo creo que también hay un mensaje, y es que cuando la gestión es estable y organizada es posible que los procedimientos funcionen. Si veis los que están, pues algunos están en concurso, otros han tenido graves problemas de gestión de presidentes en los últimos tiempos, otras son federaciones con algunas dificultades también de gestión. Es decir, que con líos de gestión y con líos económicos están, así que yo recuerde, pues 4 de las 10 últimas, que yo creo que es bastante significativo. Lo cual quiere decir que también yo creo que el mensaje es que este es un sector que tarde o temprano ha ido entrando en la regularidad de la gestión, y en la regularidad de la gestión, en este caso la verdad es que recibí muchas llamadas cuando se publicó el primero, y las llamadas eran todas de interés. O sea, decir, oiga, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué me falta? ¿Y qué tengo que poner? No, prácticamente casi nadie me llamó para decirme que por qué yo salgo, no, sino que, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es un poco el planteamiento. Es decir, si esa es la línea de qué tengo que cambiar, pues hemos ganado, ¿no? En favor de la transparencia. Si por el contrario la línea es porque yo aparezco el 22 y no el 21, pues ahí hemos perdido. Luego, si todo el mundo se quiere incorporar en el procedimiento y en el funcionamiento de hacer de su federación un sistema transparente, etcétera, etcétera, pues bueno, yo creo que hemos mejorado. Y solamente quería señalar eso, que me parece muy interesante, el que en su conjunto hasta los malos suben mucho. Eso es muy interesante, ¿no? Que hay más buenos, por decirlo de alguna forma, más de 100, ¿no? Pero que lo interesante es que hasta los muy malos o los malos han mejorado bastante, y que, bueno, es verdad que tenemos algunas asignaturas pendientes, y que es verdad lo que decía Jesús, ¿no? Que no siempre un gran presupuesto económico tiene que ver con una buena gestión, ¿no? Es decir, que aquí hay federaciones cuya importancia económica les haría estar arriba y a otras que no, y sin embargo no hay una ecuación directa entre el presupuesto de las federaciones y su colocación en este ranking, ¿no? O por lo menos en muchas de ellas, ¿no?
Y bueno, dado que hemos mejorado, yo creo que nos tenemos que felicitar todos de que el esquema vaya para arriba y que sigan preguntando qué más tengo que hacer para salir entre los del 100, ¿no? Nada más por mi parte. Pues muchísimas gracias, Alberto. Sí, estoy viendo que la de caza salió el año pasado también. ¿Sí? La última, que la de caza tiene que tener mucha licencia. Yo no soy cazador, pero hay mucha licencia y tiene que tener un presupuesto alto, ¿no? No hacen tiene mucho muchísima por, licencia. No por criticar, no solemos criticar, pero hombre, hay algunos casos. Tiene como, yo creo que será como la tercera en el número de licencias actualmente. Después de fútbol y probablemente de golf, y entre la tercera y la cuarta. Bueno, pues hay algunas en definitiva que tienen que mejorar todavía bastante. Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, profesor Palomares, que siempre es un placer oírte y aprendemos. Efectivamente, como decía el presidente Vizcano, yo no tengo una gran pasión por la contemplación del deporte, sí por practicarlo, aunque ya me pilla lejos. Ahora sí creo que se demuestra una cosa evidente, y es que todo lo que se pesa y todo lo que se mide mejora. El Salto ha demostrado, y es puro empirismo, cuando se hizo con los ayuntamientos, mejoraron los ayuntamientos, mejoró la transparencia de los ayuntamientos. Que mejoren o no mejoren es otra cuestión distinta, pero mejoró la transparencia de los ayuntamientos, la de las diputaciones, la de los parlamentos, la de las universidades, en fin, la de los organismos de Cuenca, por el tema importante del agua. Todo lo que se pesa, todo lo que se mide, que era un mantra que sostenía Antonio Garrigues en los tiempos ya históricos de la creación de esta pequeña institución, mejora. Que esto se haga sobre algo donde, en una época donde la sociedad ha incorporado el deporte como una forma y parte de su cultura, como un instrumento de expresión cultural, no solamente como algo que entra dentro de los hábitos nuevos de educación y de formación para afrontar la vida, de estilo de vida, que diría don Gregorio Marañón, porque estamos también aquí en su casa, pero es un salto muy importante. Creo que la otra lección es que, viendo los pocos modelos que existen, la escasa utilización de la ley de transparencia, hay que incitar o provocar, o a lo mejor en eso no hemos tenido tanto éxito, cuando hacemos índices donde detrás hay el trabajo de muchos voluntarios y muchas personas que contribuís generosamente con vuestro criterio para fijar los índices. Hay aquí varias de esas personas, hacen las cartas, reciben las comunicaciones. Todo esto lleva un trabajo pesado que no es remunerado. Esto sí me importa decirlo, porque estos días estamos viendo una eclosión de información sobre entidades que se dedican a hacer estas cosas a cambio de retribución. Entonces, hacen los índices y luego asesoran a los indiciados. Bueno, pues eso es una cosa, pues esta institución vive prácticamente de los donativos que quieren darles y no percibe ninguna retribución de ninguna de estas federaciones, incluida, a pesar de tener buenos convenios, de la fundación o del sistema futbolístico. Pero hay que incentivar a que se hagan más índices, es decir, todas estas cosas vinculadas con el estilo de vida, la calidad de vida, la cultura y probablemente en el fondo los valores democráticos tienen una enorme trascendencia, y se hace una escasa utilización de los instrumentos de la muy modesta ley de transparencia, y conviene que otras iniciativas, otras cosas de esta naturaleza se desarrollen. Y luego, hombre, si me permiten no diré qué broma, sí se ve una línea un poco anglosajona, ¿no?, en los deportes. Da la impresión de que, claro, efectivamente, pues la cultura anglosajona tiene más hábitos de transparencia, o los deportes, que me parece a mí que provienen de construcción anglosajona, tienen más cultura de accountability, de responder del cumplimiento, de decir qué se hace con el dinero. Impresiona, porque claro, lo de ser pobres y ricos es relevante, pues como la Federación de Caza, que es toda una industria, forma parte del PIB español. La caza no es una cosa en España en absoluto menor, está vinculada a nuestra industria turística y a uno de los pilares del país. Que esté ahí probablemente se deba a otro tipo de razones, desde luego no a las económicas, pero también algunas federaciones como motociclismo, que tiene una enorme potencia económica, o automovilismo, pues deberían de hacer más esfuerzos. También, por supuesto, el fútbol debería de hacer. Creo que se han dado grandes pasos
en los temas relacionados con el fútbol, pero creo que está todavía por hacer muchas cosas, que hay un buen trabajo, es un buen camino. Yo creo que las federaciones se hayan preocupado por esto, hayan puesto su atención en ello, porque además la transparencia vende, es decir, es un valor atractivo para la sociedad de nuestro tiempo. Alguien, entre ir a un sitio que es transparente y otro que no lo es, prefiere ir al sitio que es transparente, le da más garantías, se siente más cómodo, le otorga mayor seguridad para incentivar, probablemente ya nosotros no mucho, pero sí para que vayan nuestros nietos, ya no diré ni siquiera hijos. Pero sí se ve un cierto sesgo de cultura anglosajona, de cumplir, y si no se cumple, pues explicar por qué no se cumple, pero sobre todo porque gran parte de estas instituciones, y me parece legítimo, reciben subvenciones del Estado. Todo aquel que tiene subvenciones del Estado tiene que implementar o fortalecer la cultura de dar explicaciones de qué ha hecho con el dinero de los impuestos de todos ustedes, que nos parece bien que se destine a ese fin. Pero se tiene que dar una explicación de qué se hace con ese dinero, para qué se aplica y cómo se aplica. Y todavía creo que, aunque efectivamente el cambio es paradigmático y un éxito, Jesús, todavía algunas federaciones que andan por aquí, los nombres son siempre un poco abstractos, pero requerirían que hagan todavía un mayor esfuerzo porque tienen medios y capacidades. Así que ese será el siguiente emplazamiento, verles a todos comprendidos en la parte del sobresaliente. Muchas gracias. Bueno, pues la variable, nosotros en la universidad, yo soy profe universitario, siempre estamos buscando variables explicativas. La variable anglosajona no lo habíamos recorrido, será cuestión de a lo mejor hacer un encargo, ¿no?, de un trabajo fin de grado, así un trabajo de máster, algún doctorando, digamos, que vea un poco la variable del origen anglosajona, ¿no? Puestos a hacer clúster y sacar conclusiones, pues siempre es interesante el mundo de la investigación. A lo mejor no sale nada, pero sí puede salir algo, una variable de correlación, etcétera. Bueno, pues antes de pasar al coloquio, si os parece y nos importa, siempre, como sabéis, hacemos un poco simplemente una brevísima información de otras actividades que hacemos para que estéis informados. Pues si queréis participar, colaborar, estáis interesados o sois medios de comunicación, pues que sepáis un poco. Todo esto está en la web nuestra para más información, para más detalle. Declaración de España en el Día Internacional contra la Corrupción, como veis en el orden del día, es la que tenéis ahí, no vamos a comentarla, simplemente hemos hecho, pues propiciamos, llamamos un poco a los gobiernos, al gobierno central, a los gobiernos autonómicos, locales, en fin, toda la tarea que tienen que hacer en el tema de la corrupción, con motivo un poco de esta campaña de la ONU, de las Naciones Unidas, Unidos contra la Corrupción, pues hicimos ese manifiesto que tenéis ahí en vuestro poder. Foro de Integridad Corporativa es una iniciativa que estamos poniendo en marcha, yo creo que es interesante para que grandes empresas, instituciones se sumen, digamos, a ese foro y tengan una serie de elementos, de actividades, de servicios, etcétera, agrupados en torno a ese foro que estamos creando, y hay unas cuantas importantes instituciones adheridas, vamos a decir así, al Foro de Integridad Corporativa. También podéis encontrar información en la página web. Simplemente otro de los proyectos que tenemos, que tiene que ver con el deporte, que es el proyecto europeo AMAT, contra el amaño de partidos. Lo estamos haciendo 7-8 países, capítulos nacionales de Transparencia Internacional, pues que sepáis también, ahí tenéis información en la web, pero me parecía lógico resaltarlo, que además hemos hecho muchas encuestas con la colaboración de varias federaciones deportivas, y la verdad es que ha habido aquí en España, somos de los que más encuestas, o creo que es el país que más encuestas hemos recabado, vamos a decir así. Todo eso lo ponemos a disposición del proyecto, etcétera, para hacer una comparativa entre países, etcétera. Luego hay una versión digital que hemos inaugurado hace muy pocos días en un evento que hicimos, de la versión digital de la guía de autodiagnóstico en cumplimiento y prevención de la corrupción para las empresas. Es el mundo de las empresas que estamos entrando. Como sabéis, pues la corrupción ha dejado de considerarse solamente la utilización de un cargo público en beneficio privado, como ha sido siempre y seguirá siendo siempre, pero desde hace unos años, con el Código Penal nuestro ya de hace unos años y la federación, digamos, un poco todo lo que ha habido a nivel de Europa, de las directivas europeas, pues ha entrado también la corrupción privada, corrupción entre particulares, etcétera, y es muy importante prevenirla, como ya se establece en nuestro código penal.
Entonces, pues aparte del folletito ese que habéis podido coger en la mesa para que sepáis un poco lo que hemos venido trabajando, que es un trabajo que hicimos hace tiempo, pero en cualquier caso pues hemos publicado una guía de autodiagnóstico, aunque la teníamos en papel y en PDF, que es esta guía, que son más o menos pues 100 o 120 páginas. Ahora ya está cargada en internet y entonces ya puede hacerse cada uno automáticamente su autodiagnóstico cuando quiera, con toda esta enorme cantidad de indicadores. Es un proyecto muy importante que lo hemos desarrollado en colaboración con la CNMC, con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y la verdad es que está a disposición ya del que quiera, y de alguna manera pues es un avance muy importante. También simplemente comentar que venimos desarrollando hace 3 años, o esta es la 4ª edición, el título experto en integridad corporativa, transparencia y buen gobierno. También lo venimos desarrollando. Tiene 3 módulos, estamos en el primero, están abiertos incluso la matrícula, por eso alguien quisiera informarse, etcétera, de los otros 2 módulos, pero es un buen título que estamos desarrollando con los profesores, son especialistas, pues Alberto, por ejemplo, y jueces, personas de muy distintos ámbitos, catedrático de universidad, etcétera. Yo creo que tiene bastante calidad en cuanto a teoría y práctica, y bueno, es un título que estamos desarrollando. Estamos desarrollando nuevos pactos de integridad, que es una figura que se creó en Transparencia Internacional hace ya bastantes años. Algunos países ya la tienen muy desarrollada. Nosotros hemos empezado hace un par de años. Tenemos con el Ayuntamiento de Madrid, con la Junta de Castilla-La Mancha, con la Generalitat de Valencia. Son pactos que lo que hacen fundamentalmente es que tienen 3 patas: una institución pública, que es la que hace la licitación de un concurso, y entonces se establecen en ese concurso una serie de cláusulas de refuerzo, de integridad, de compliance, digamos de transparencia, que tienen que suscribir las licitantes a ese concurso, que es la segunda pata, las empresas licitantes. Y luego la sociedad civil, nosotros en este caso, pues monitoreamos un poco que se desarrolle eso y que se cumpla, digamos, esas cláusulas por la entidad que se ha llevado al concurso, etcétera, ¿no? Entonces es una especie de refuerzo legal de todos estos temas de integridad y transparencia, y la verdad es que yo creo que tiene un alto atractivo y rentabilidad social, sobre todo para las instituciones que vienen a demostrar con estos pactos de integridad que en esos contratos pues se cumplen, digamos, reforzadamente todas las condiciones que se necesita para un dinero público que se está gastando pues en ese tipo de contratos. Pueden ser contratos de obras, como pueden ser, por ejemplo, en la Junta de Castilla-La Mancha, puede ser contrato de servicios, en el Ayuntamiento de Madrid, que fue la licitación del 010, o sea, del servicio telefónico al ciudadano, etcétera. Entonces yo creo que son iniciativas tan interesantes. Tenemos ya, para acabar, una revista internacional de transparencia e integridad, que están todos los números a vuestra disposición, descargados. Ahí ya más de 100 artículos muy interesantes, algunos a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel académico, etcétera. Y también podéis buscarla en internet, y lo venimos desarrollando, y por supuesto también, como todo, es gratuita que os podéis descargar libremente todos sus artículos. Bueno, esta era sencillamente una especie de breve descripción de otras cosas que venimos haciendo y que están en marcha ahora, para que tengáis cumplida información. Y ahora ya puedo pasar, si os parece, como pone ahí en el orden del día, coloquios, a si quiere alguien hacer algún comentario, sugerencia, pregunta, pues libremente, pues tranquilamente la puede hacer. Adelante. Si queréis decir quién sois, y también para que sepamos un poco, dale, si quieres, el micrófono. Perdón, ¿eres un paralítico? Venía menos. Bueno, es político antiguo, era diputado de... Me parece que hay muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando Jesús Sánchez Landas ha dicho que todo lo que se examina, se hace sostenido, mejora. Esto es importante porque me parece que justifica precisamente la solución de la ley de internacional. Segunda cuestión, es que esta transparencia se aplica también a un sector que, como también se ha dicho, recibe mucho dinero público, de una forma o de otra, no solo en instancias estatales, sino también, por ejemplo, municipales, etc. De 4 años que debe estar, el grupo, por ejemplo, creció porque tenía un apoyo municipal de los municipios que lo iba a dejar especialmente por eso la conseguida. Y luego las reducciones municipales han afectado también este tipo de subvenciones municipales
a muchos deportes, esto que se estaba hablando, me parece que es muy importante ver el deporte, porque como se dijo en la sesión anterior, qué cosas son las que nos convierten o las que convierten a nosotros y a nuestros paisanos en internacionalistas. Una de las que más es precisamente el deporte. Cuando decimos sabemos que tal jugador está jugando en tal sitio y tantos alrededores, imágenes sobre el Japón, imágenes sobre tal, imágenes sobre la sesión deportivos mundiales de fútbol, etc. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que el turismo y deporte son los dos elementos que nos hacen salir un poco de nuestra casca. Yo, como he dicho ya en otras ocasiones, lo dejaré de decir otra vez, hay algo que tiene relación con el deporte y que a mí me preocupa especialmente, porque varias veces es todo lo relacionado con los juegos, las piedras, los ingenieros, que cada vez tienen más espacio en los anuncios, las televisiones, etcétera, y que cada vez crece la afición a hacer juegos que tienen relación, o sea, que utilizan el ámbito del deporte para procesar. Y según me cuentan los estudios que el surgimiento a partir de las asociaciones de afectados por la ludopatía, me dicen, y también quise para que me lo confirmaran, que están creciendo mucho las personas que más o menos habían quedado ya un poco separadas de los estudios de la ludopatía, precisamente porque el éxito del deporte y la importancia del deporte les lleva también a reintegrarse como aspirantes a ganar muchos estudios relacionados con el deporte. Ya sé que es una cuestión seguramente nacional, que se está tratando, pero como es una preocupación personal, y aquí estamos especializados después de La verdad es que hay claro, el deporte, aparte lo importante que es per se para la cultura, digamos, la realización del ser humano, etcétera, etcétera, luego también está rodeado de un conjunto de actividades que tienen que ver o que pueden tener que ver con el tema de la corrupción. Por eso nosotros también tenemos una comisión de buenas prácticas del deporte y tal, hicimos un código de buenas prácticas y tal, y ahí intervinieron muchas personas relacionadas con el deporte, desde jueces, un fiscal, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, porque también es verdad que el tema de apuestas, por ejemplo, el tema de, ¿cómo se dice? Doping, etcétera, pues hay un mundo ahí que es circundante a los deportes y también hay que controlarlo, porque, por ejemplo, el tema de las apuestas, pues aparte que nos están digamos, saturando con el tema tantísimo anuncio, de haber mucho jugador, muchas empresas de las apuestas, y hay mucho dinero y se mueve. Fijaros que yo hace 2 o 3 asambleas que hicimos, una me parece ahí en Malasia, en las asambleas mundiales de nuestra organización, hubo un workshop de corrupción en el deporte, y allí se movieron cifras, o sea, se dijeron cifras de un deporte como el cricket, que aquí no tenemos federación de cricket, pero que es un deporte así tan, aparte muy aburrido, pero bueno, gentleman así, tal, no sé qué, no sé cuántos, y había unas cifras increíbles de corrupción por las apuestas allí en Bangladesh, en Indonesia, en todos esos países que son muy de la Commonwealth y tal. Entonces es tremendo. Entonces hay, bueno, además aquí hay personas muy alto cargo de las fuerzas de seguridad del Estado, y ya sabrán perfectamente, pues el mundo de aquí en España también se mueve una cantidad de riesgos. Bueno, la Liga de Fútbol Profesional, que de aquí tiene también representantes, pues tiene un sistema de monitoreo, etcétera, etcétera, en torno a las apuestas del fútbol, porque se está viendo que hay muchísima corrupción en el tema ese, ¿no? Porque están conchavados o están los agentes, digamos, pues más directamente relacionados, ¿no? con el deporte, en este caso con el fútbol o con otros deportes. Hombre, los deportes que mueven menos dinero es más difícil que haya tantas apuestas y tal, pero en fin, supongo que lo hay en todo. Incluso en el fútbol, aunque sean categorías bajas, que no mueven mucho dinero, pero hay muchas apuestas
que tienen que ver. No sé si luego quiere decirnos, por ejemplo, está aquí Esperanza Bernal, que es la jefa, la responsable del cumplimiento de la Liga Profesional, que ellos tienen, porque hemos hecho actos conjuntos y tienen un sistema muy potente de detección de irregularidades, no sé qué, con un sistema conectado. En fin, que yo creo que eso es muy importante, evitar que haya prácticas de estas y que haya gente que se aproveche de este tipo de cosas en detrimento de otros, que son los que, claro, siempre alguien, si se va dinero es porque lo ponen otros, que son un poco ingenuos en ese sentido, o se ve que luego finalmente pues se lo llevan los más listos. Entonces, bueno, es un mundo también de la corrupción en torno al deporte que hay que controlar. No sé si querías decir algo. Creo que la perspectiva que yo le entiendo a usted, que somos además amigos, como efectivamente ha dicho, está más centrada en aquel error en los orígenes, ahora que se conmemora los 40 años de democracia y de constitución, aquel error en los orígenes de un cierto desprecio en el mundo del deporte, derivado de que se construyó una estructura de financiación no tanto con los impuestos, sino con lo que se obtenía con el naciente o incipiente sistema de juego. No tanto las apuestas en el origen, sino las apuestas directas sobre la propia actividad deportiva, sino con el bingo y con aquellas otras actividades en los años 70 con los que se empezaba a financiar tímidamente el deporte. Y todo eso partía de una visión muy pobre, muy pequeña, propia de aquellos años, donde se pensó, se miró un poco fuera, se sacó la cabeza y dijo, no, pues en muchos países el deporte o la actividad deportiva, el deporte de base, se financia con el sistema de apuestas, que es una especie de la mano limpia lava la mano menos limpia, ¿no? Pues siempre, yo creo que las apuestas, siempre que se mantengan en estratos legales, pagan unas tributaciones brutales y que existe una cultura importante, porque sin duda en algunas personas genera una patología incontenible, pero en fin, la cultura en España de las apuestas proviene del periodo borbónico, y ya Carlos III debía de tener algunas organizaciones y sistemas fiscales asociados a esto, pero es verdad que hay una asociación, o hay un cierto complejo en el origen de todo ello, que es ese vínculo deporte-apuestas, que está en el origen de un país con capacidades y recursos limitados, que es obvio que tiene que financiar, y que en algún momento a la gente, los responsables de deporte, de cultura, que llegó a tener incluso un ministerio específico, pero que siempre ha estado vinculado al mundo administrativamente al área de cultura, pues era un problema encontrar cómo financiar aquello, que fue una eclosión, como usted dice, en el ámbito municipal. Se crearon redes. Claro, nosotros venimos de una generación que es casi de alpargatas, trozo de cuero y un campo, y hoy día cualquier municipio está dotado de unas instalaciones deportivas bien dignas y bien importantes. Y ese deporte en la base, en los ayuntamientos, sobre todo en la infancia, en la primera juventud, ha sido una gran construcción. No es despreciable su aportación a la estabilidad democrática del país, al intercambio, a que probablemente pues determinadas áreas geográficas se relacionen más con otras y comprendan que el mundo no se acaba. En fin, hay algunos nacionalismos que se absorben por el otro nacionalismo, es decir, pueden haber discusiones deportivas hasta que el enfrentamiento es con un tercero, y entonces ya todo aquello se relativiza, lo cual evidencia que no debe de ser tan trascendente, si en algún momento se puede relativizar. Pero sin duda están ahí asociados valores positivos, como son la cooperación en el deporte, valores de esfuerzo, de continuidad, de perseverancia, de generosidad, y son los valores, podríamos decirlos, de corte cristiano, que hemos ponderado siempre como valores importantes en la construcción de las sociedades modernas, en Europa, en España, en la Constitución. Pues hay esos valores que siempre nos han identificado de manera muy positiva, pero es verdad que también existe esa otra pata del pecado. Ahora, como hablamos de gestión de deportivos, pues al final sí es verdad que aquellas pequeños casinos o aquella eclosión del deporte y aquella eclosión del juego, que había estado prohibido, en fin, yo recuerdo que solamente se podía jugar
a las cartas o a otros deportes con apuestas metálicas en Semana Santa y en algunas zonas. Bueno, pues todo eso supuso el acceso a las libertades. Tuvo algunos precios, tuvo algunos costos, pero también tuvo algunos beneficios. Se pudieron financiar cosas positivas. Por lo cual, efectivamente, la mano blanca lavó algo de la mano negra, pero hoy eso no es comprensible. Claro que hoy el deporte se tiene que financiar cuando no genere recursos suficientes con los impuestos, porque es una actividad vital física y moralmente en la construcción de las sociedades modernas. Si no, acabarán los niños enganchados a un aparatito y si serán todos cortos de vista, porque claro, su rango de acción se ha reducido mucho, pero son debates importantes. Muy bien. Esperanza, adelante. Es la responsable de compliance del cumplimiento, integridad, etcétera, en la Liga de Fútbol Profesional. No sé si se oye con micrófono. A ver. Bueno, tengo que como... Que digo que por alusiones, bueno, como has hecho referencia y conoces, eres bien conocedor del importante y potente programa de integridad que la Liga viene desarrollando desde hace más de 4 años, simplemente apuntar, esbozar en lo que consiste. Como digo, este programa de integridad se desarrolló hace ya más de 4 años por el Departamento de Integridad y Seguridad de la Liga. O sea, no quiero ponerme una medallita que a mí no me corresponde, sino al Departamento de Integridad y Seguridad de la Liga. Y este programa se centra fundamentalmente en 3 ejes, ¿no? En la prevención, en la detección y en la denuncia. La prevención, porque la Liga ya puso en marcha, como digo, hace ya más de 4 años, talleres de integridad, es decir, formación que da con carácter anual a los 42 clubes afiliados a la Liga, los 20 de primera y los 22 de segunda, pero son talleres que también imparte al fútbol base, que imparte a la Liga Iberdrola, que es la liga, o sea, el fútbol femenino, y este año se incorpora también el fútbol sala. Y este año, como novedad también dentro de esos talleres de integridad, no solamente se va a dar una sesión, sino 2 en segunda división. El año pasado, bueno, pues a final de temporada hubo cierto movimiento o sospechas que luego no quedaron en nada, porque al final no hubo nada, se investigó y no había nada. Pero bueno, pues por digamos, fortalecer esa formación, este año, por ejemplo, pues se introduce una segunda jornada de formación en segunda división. Además, también la Liga elabora anualmente una guía de buenas prácticas que circulariza también a todos los clubes afiliados, igualmente Liga Iberdrola, Fútbol Sala, en fin, estamos difundiendo, y yo creo que incluso también a las federaciones deportivas se les ha hecho llegar esas guías de buenas prácticas, y también introdujimos el año pasado carteles contra los amaños que colocan en las zonas deportivas. Quiero decir, esas son 3 medidas en el aspecto de prevención que están implantadas a día de hoy, completamente operativas, y que lógicamente seguiremos trabajando en implementar nuevas. Como digo, luego trabajamos también mucho la detección, como ha contado don Jesús Lizcano, con la monitorización en tiempo real a través de un importante también software que se ha desarrollado internamente en la Liga, que nos permite monitorizar, como digo, en tiempo real cualquier movimiento bueno, pues que se pueda producir en el mercado de las apuestas, y además tenemos firmados acuerdos y convenios con los distintos actores dentro del mundo del juego para intercambiar información, ¿no? En la medida en la que nos permite también el Reglamento General de Protección de Datos. E igualmente, como digo, cualquier sospecha que se pueda detectar se investiga. O sea, la Liga pone en marcha todo su recurso, toda su maquinaria para que se lleven a cabo las investigaciones oportunas. Y si se detecta algo, se denuncia tanto a la Dirección General de Ordenación del Juego como también en los tribunales. E igualmente, ahí está la prensa, ¿no?, donde se ve claramente todos los procedimientos en los que la Liga está personado en materia también de amaños. Y luego, en relación a lo que se comentaba, ¿no?, en cuanto, bueno, pues a la ludopatía, ¿no?, y a todo el tema del juego, bueno, simplemente comentar que la Liga desde siempre no ha manifestado que bueno, pues que estamos a favor de la regulación del juego, que lógicamente todas estas empresas con las que se están viendo, por lo menos por parte de la Liga, cualquier tipo de acercamiento, son empresas que están registradas y reguladas en España, y que lógicamente estamos en contra de la ludopatía, y en esa cuestión además pues se están poniendo en marcha muchas medidas también para luchar contra esta lacra. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Si no hay ninguna más, pues nada, yo creo que vamos a dar por finalizado el acto. Muchísimas gracias de nuevo
por vuestra presencia y ya hasta la próxima, hasta cuando queráis. Vale, pues muchas gracias. Entonces, al final, que es que este manual nos va a empezar, hemos quedado el día... hemos dado todos por la tarde del 20, sí. 20, ¿no? Espera aquí.